y me van a quedar otra vez dos. Bien, buenísimo. Bueno, acá volvimos. Entonces, esta era lo que me había dicho Flor, que estaba muy bien. Bueno, por supuesto, los núcleos son las últimas palabras y la versión en español era esa. Bien, ¿cómo les quedó, cómo te quedó, Martina, la división en bloques de la segunda? Va de survival rate, queda el fuera afuera, children otro bloque, with queda afuera y cancer otro bloque. Perfecto. Bien, son tres bloques, no dos como tengo yo acá, que está mal. Mm. Me faltó el with ahí, no lo vi. Ahí después lo corrijo, me voy a anotar. Corregir diapo. Sí, exacto, porque with es una preposición, las preposiciones quedan bloques, o sea que acá en realidad es children un bloque, with queda fuera y por supuesto que cada bloque tiene su núcleo. Pero cuando es un No. solo coso no importa, más vale que es el núcleo. Bien, muy bien. ¿Cómo quedó la versión en español? La tasa de supervivencia de los niños con cáncer. Muy bien, la tasa de supervivencia de, o podría ser para niños con cáncer, siempre la preposición un poco la adaptamos al contexto. Bien, luego teníamos una bastante más larguita. A ver, acá, Flor, ¿esta cómo dividiste? Ay, para que no la encuentro. Ahora la hice, pero. Prolonged, Ah, complicated. porque falta una antes que esa, profe, ¿no? Ah, ¿cuál falta? La. A ver, para que no encuentro el color. Espera, voy yo. Qué raro, me quedó una sin hacer. No, 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 yo mirá acá en el verde. El primero que tenemos es Sí, Significant Biomedical, ese ya la hicimos. Después, sí, The Survival Rate, ya la hicimos. Y ahora sí. viene Prolonged, salteé el conector. O sea, estoy solo con lo verde. Ah, no, yo tenía mal la imagen de la pantalla y decía la de la que sigue, digamos. La de Ah, salud mental. Por eso no bueno, lo estaba viendo. entonces, bueno, ok, no hay problema. Entonces, hace esta Martina y vos haces la otra. Martina, ¿cómo te quedó la división de esta que es bastante larguita? Yo puse de prolongated hasta protocolos. Ujú, Dejé especially afuera. Después arranca con el D. No sé cómo se dice, quimioterapia. sí, ok. ¿Hasta Ese dónde? sería ¿Qué es otro lo que bloque. corta? Sí. And also queda afuera. Ujú, Y después fui dividiendo radioterapia, un bloque, surgery, que es cirugía, ¿no? ujú. Otro bloque y bone marrow transplantation Muy es otro bien, bloque. muy bien. Entonces teníamos el primer bloque, sí que es un bloque donde a veces en este tipo de bloques cometemos errores usando la coma para dividir, ¿sí? Recuerden que la coma en este caso no divide bloques porque lo que lo que separa las comas son adjetivos. Nunca un bloque puede terminar con una palabra que termina en ed, porque las palabras terminadas en ed son o verbos en pasado o adjetivos ad oído ada en participio. Entonces, cuando tengo comas que separan premodificadores, me voy hasta el último sustantivo que tenga. En este caso teníamos también treatment, pero al lado de treatment está protocols. Siempre cierro el bloque en el último. Es decir, que acá de lo que hablo no es de los tratamientos, sino de los protocolos. Bien, luego especially queda fuera porque es un adverbio que no está premodificando. Luego de chemotherapy, ese es uno, and also queda fuera, bueno, todo como dijo Martina. Bien, ¿cómo te quedó entonces la versión en español? Protocolos de tratamiento intensivo, complicado y prolongado, especialmente la quimioterapia y también la radioterapia, cirugía y la transplantación de médula ósea. Sí, solo que es trasplante, más que Ah, transplantación. Es trasplante de médula sí, ósea. me sonaba Bien. raro, yo dije, no sé si existe esa palabra. Trasplante. Protocolos de tratamiento, entonces, y acá vienen todas las características, ¿no? Prolongados, complicados o complejos, intensos. Recuerden que ahí el orden de los factores no me cambia el sentido. Puedo decir protocolos de tratamientos intensos, complicados y prolongados, prolongados, complicados e intensos. En cualquier orden es lo mismo. Muy bien.
especialmente, bueno, la quimioterapia y también la radioterapia, la cirugía y el trasplante de médula ósea. Bien. Flor, ¿cómo te quedó la división en bloques de la que sigue? Bueno, me quedaron cuatro y es de Mental Health uno, el Bien, otro es Parents solo, bien. Children otro y Ujú. Cáncer el otro. Perfecto. Bloquecitos cortos y la versión en español. La salud mental de padres de niños con cáncer. Perfecto. La salud mental de padres, o le puedo poner de los padres, le puedo agregar el artículo de niños con cáncer. Perfecto. La que sigue, Martina. Em, The Absence sería uno, Ujú, Risk otro, y ujú. después Additional Psychological Damage Damage, sería todo. bien. Muy Damage. bien, desde additional hasta el final. Perfecto. Versión en español. La ausencia de riesgo de daño psicológico adicional. Perfecto. La ausencia de riesgo de daño psicológico adicional. Bien. ¿Alguna pregunta les quedó de la verde? No. No, Vamos a ir No. entonces ahora con las grises. Vuelvo a poner la pantalla con el texto en colores para que puedan comparar con su fotocopia. Los podemos ir viendo, a ver, son solo las frases verbales, no hace falta verlo en contexto. Esperen, vuelvo y lo vamos analizando juntas. Sí, porque ya las tenemos. Sí, entonces, las frases verbales que estaban marcadas en el texto, las tengo también anotadas acá al costado. Have increased, impact, is diagnosed, identified, is estimated y report. Entonces, vamos a ir viendo una por una. Por ejemplo, have increased. ¿Qué tipo de frase verbal es? Bueno, o sea, es compuesta, pero ¿qué tipos de compuesta. verbos la componen? Un verbo auxiliar y una principal. Bien, un auxiliar y un principal. Have es auxiliar, increased es principal. ¿Pasiva o activa? Activa. Activa, porque no tiene ni el verbo be, o sea, termina con ed, pero no tiene el verbo be. Bien, tiempo Ujú. verbal, Presente. bien, presente perfecto. ¿Cómo se traduciría have increased? ¿Ha incrementado o han Bien, incrementado? han incrementado, bueno, lo vemos en lo veríamos ahí es plural, por eso dije Han han, incrementado. lo vemos en el texto, ¿no? Bien, entonces está en voz activa, está en presente perfecto simple y se traduce como han incrementado, porque recuerden que cuando have es auxiliar, no es tener, sino haber. Bien, luego tenemos impacts. Flor, de impacts, ¿qué me podés decir? Ay, no sé, profe, yo con esto estoy pésima todavía. Bueno, pero nos queda un montón de Pero, tiempo. Por a ejemplo, ver, yo te ayudo. Por ejemplo, sí, impact. Si tiene un solo verbo, ¿es una frase verbal sí, simple o compuesta? simple. Simple. Si es simple y tiene un Sí. solo verbo, ¿qué Ujú. tipo de verbo es? ¿Auxiliar, modal o Principal, principal? principal. Principal. La única opción que tengo es que sea Ujú. principal. Entonces, frase verbal simple, tiene un verbo principal, activa o pasiva. Activa, Activa, porque todas las pasivas son compuestas, porque como mínimo tienen que tener el verbo be conjugado más el sí. principal en participio dado y doada. O sea que si es simple, va a ser siempre activa. Bien, tiempo verbal Presente, presente, porque cuando el verbo está igual que el infinitivo o tiene una S, es el presente simple. ¿Sí? Las frases verbales simples son o en presente simple o en pasado simple. Son las únicas dos opciones de una sí. frase verbal simple. Así que exactamente como dijiste, y entonces la traducción del verbo es el verbo impact en presente. Es Impacta. decir, impacta o impactan. En realidad acá estaba en plural. Impactan. Muy bien. Vamos con la que sigue, Martina. Is Ujú. diagnosed. Es compuesta, Ujú, verbo auxiliar, sí, verbo auxiliar y principal, y ujú. sería voz pasiva, Voz pasiva, muy bien. ¿En qué tiempo verbal? presente. Presente. Es una voz pasiva
porque tiene be y tiene verbo en participio y está en presente porque siempre el primero es el que me indica el tiempo. Bien, ¿cómo lo traduciríamos? ¿Es diagnosticado? Muy bien, ¿es diagnosticado o se diagnostica, Bien. ¿no? Según cómo me quede mejor. Muy bien, entonces, presente simple de la voz pasiva. Bien, Flor, la que sigue. Em, frase verbal simple, Ujú. es principal. Bien. Eh, ¿Está en presente? Mm. Sí. No, ¿No? porque mira Ah, por el que ED. por el ED. Bien, entonces Ah, aprovechemos para ujú, repasar acá. Cuando dijimos que las frases verbales simples, las de un solito verbo, solo sí, pueden estar en presente simple o en pasado simple. pasado simple, ahí Si está. está en presente simple, va a ser un verbo igual que el infinitivo, como el que te tocó antes, o con la Mm. S. Si fuera tercera Ah, persona, cierto. diría impacts. Entonces, Ujú. cuando el verbo es igual o con la S, es presente. Cuando sea pasado simple, va a tener una ed si el verbo es regular o va a ser un verbo diferente. Cuando es irregular, vieron que tienen una columna, la segunda columna de verbo, perdón, una lista con columnas. La segunda columna corresponde a las formas irregulares de los verbos. Pero acá tiene ed, así que muy bien, pasado. Pasado simple. Y voz activa. Y voz activa, muy bien. ¿Y cómo lo vamos a traducir? Si es el pasado del verbo. ¿Identifican? Identificaron, Claro. Identificar. identificó, sí, en pasado. Identificaron, identificó, dependiendo de si es plural o singular, que me lo dice la oración. Acá era plural. Ujú. Identificar. Muy bien. Vamos a cambiar el orden porque si no les van a tocar iguales. Sí. Flor, ¿hacés la que sigue? Esta sería compuesta, Ujú. auxiliar y principal. Perfecto, Eh, es pasiva perfecto. y no sé qué más me falta Tiempo verbal decir. te falta. Ah, el tiempo verbal. Pasado, ¿Qué miró? el que termina en ed, no. Ah, No. el is, Elis. O sea, presente. la palabra con ed Es estimado. es, claro, exactamente, es estimado, se estima. La palabra con ed la Auxiliar. voy a leer ado, ido, ada, pero el que Sí, me marca el tiempo verbal es sí, el el primero. auxiliar. Claro. Entonces, como están presentes, es presente. Entonces, esto es voz activa, perdón, esto es voz pasiva, tiene auxiliar y principal, presente simple, se estima o es estimado. Perfecto. Y Martina, la última. Ten- Tengo una duda, profe, que no es Sí. en este caso, pero en el Ujú. caso de que haya un modal, un principal, un auxiliar y un principal, Por en voz ejemplo, pasiva, ¿me da el tiempo verbal el auxiliar o el modal? el modal, siempre el primero. Por ejemplo, eso sería, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, que fuera, en vez de is estimated, que fuera can be estimated, que no es lo mismo de que, digo, perdón, could be estimated. Fíjate que acá vos tenés casi la misma estructura con un modal, perdón, con un auxiliar en infinitivo, que es el be, pero siempre, en todos los casos, el que me marca el tiempo verbal es el primer verbo, ya sea modal o auxiliar, pero es Ok, el primero. Entonces, en el caso de can be estimated, la frase está en presente, porque can está en presente, puede ser estimado o calculado. Y en el segundo, could be estimated, está en condicional, podría ser estimado, o en pasado, pudo ser estimado. En realidad, acuérdense que could a veces es pasado y a veces es condicional, a veces es pudo y a veces es podría. Y eso solamente lo puedo determinar mirando, leyendo y entendiendo, digamos, la oración. Si me está contando lo que ya pasó, va a ser pasado, o sea, me lo dice el contexto. Bien, ok. muy bien. ¿Y la última cómo queda? Sería un verbo principal en voz Ujú, activa, ujú. presente simple. Perfecto. Sí, reportan, informan. Muy bien. Bien, entonces, frases verbales ya están todas. Bien.
Vamos ahora vuelvo ahora, voy a volver a la cosita de los colores, pero vamos a analizar ahora los casos de comparación y el vocabulario. Bueno, no hace falta que vuelva. Tengo miedo de volver y que se me trabe todo. O sea, acá las tienen al costado, las pueden mirar ustedes en el texto. Sí, les doy un rato para que lo hagan, pero tenemos dos violetas. Una era more than 75%, la otra era the most common types. Y tenemos dos palabritas con vocabulario. Que hay que buscar si es comparativo o superlativo y de qué tipo, Exactamente. ¿no? Tienen que Sí. decir si es comparativo o superlativo, de qué tipo, en el del caso del fucsia. Bien, a ver, el fucsia. ¿Qué podemos decir de more than 75%? ¿Qué tipo de comparaciones? ¿Comparativo, superlativo, de igualdad? Comparativo, Ujú. Es un eh, comparativo. Ujú. pero no sé si sería, porque está more than nomás. Claro, exactamente, porque en realidad acá, ¿cómo traducimos la palabra more? Más. Más, acá ese more no está modificando un adjetivo, no es que dice more important o more relevant, ¿sí? No es un comparativo de adjetivo, sino que es un comparativo de más, pero de cantidad, ¿sí? Cantidad de cosas, más de tantos casos, por ejemplo, o más del 75% de las personas que padecen esa enfermedad, ¿sí? Entonces, a veces puede pasar que el comparativo de más, more, ¿por qué de más? Porque estaba el de menos que era less, ¿se acuerdan? Ujú. El comparativo more a veces está solo, no está modificando un adjetivo o un adverbio porque compara cantidades. Bien, y de la que sigue, the most common types, ¿ese qué caso sería, Flor? Eh, ¿Superlativo? Ese es un superlativo, muy bien. Entonces, es un superlativo de adjetivo largo, ¿sí? Porque dice most y después tengo el adjetivo largo, de dos o más sílabas, ¿no? Tengo el adjetivo sin modificar. The most common, los más comunes, los tipos más comunes. Si hubiese sido un adjetivo corto, hubiese dicho, por ejemplo, the highest o the biggest. ¿Sí? Los comparativos de adjetivos cortos, en vez de usar most, agregan est al final. ¿Se acuerdan? The smallest, the greatest, the biggest. ¿Sí? El most se usa solo cuando el adjetivo es largo. Muy bien. Profe, dijo que los largos eran de dos o más sílabas. Sí, porque nosotros generalmente se habla de adjetivo corto largo, pero en realidad dos sílabas ya es largo. O sea, tendríamos que decir que los que usan est son solo los adjetivos de una sílaba, los Ok. monosilábicos. Ahora, recuerden que cuando hablamos en inglés de sílabas, no son las mismas sílabas que en español. ¿Sí? Las sílabas en inglés tienen que ver con la pronunciación, se ordenan al revés de una vocal. Yo siempre les doy el mismo ejemplo que seguro ya se los di. En español yo digo chocolate. Tengo cuatro sílabas. ¿Sí? En inglés, la palabra chocolate se escribe igual que en español. Sin embargo, se pronuncia chocolate. O sea que tengo dos sílabas, chocolate. ¿Sí? Entonces, las sílabas en inglés tienen que ver con la pronunciación, no como la veo, ¿no? Como en español.
No son tanto los adjetivos monosilábicos, son los de siempre, big, short, small, great. Bien, igual de todas maneras ustedes no tienen que producir, sino que reconocer, así que no se hagan problema. Bien, en cuanto al vocabulario, ¿sí? Acá tenemos solo dos palabras, pero digamos, ¿qué estamos mirando? ¿Qué les parece que estamos mirando en el caso de childhood y de development? Es el Los, mismo, sí. los sufijos, Los sufijos, porque ni childhood ni development son vocabulario académico, aunque sí capaz podría considerarse, o sí en realidad podemos considerar a la palabra development como vocabulario técnico dentro del área de la psicología, ¿no? Se habla mucho de desarrollo en el área de la psicología. Entonces, podríamos considerar a la palabra development como vocabulario técnico para nuestra especialidad. Sin embargo, bueno, la traducción no cambia del uso habitual de la palabra development, ¿sí? Como otras veces, hay veces que cambia. Entonces solamente vamos a analizar acá la formación de la palabra. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de childhood? El hood, El hood, muy bien. ¿Qué tipo de palabra, qué categoría de palabra es? Sustantivo, adjetivo, sustantivo. sustantivo, ¿sí? Cuando yo a un sustantivo, ya que sea sustantivo, le agrego hood, ¿sí? Este sufijo convierte al sustantivo en otro sustantivo de la palabra, que en general es como más, más general, bueno, valga la redundancia, ¿no? Si yo la digo población, child, ¿eh? como la población de ese tipo. Exacto, no me salía como bien. Entonces, por ejemplo, child es niño, childhood es niñez. Mother es madre, motherhood, maternidad. Es como un sustantivo más abstracto. Motherhood, maternidad, fatherhood, neighborhood, vecindario o vecindad, ahí no es tan abstracto, ¿sí? Pero siempre es de la mano de otro sustantivo. Bien, y de development, ¿qué podemos decir? El ment, que El también es de ment, sustantivo. que también es sustantivo, exacto. Pero en este caso, el ment se le agrega a un verbo. Develop es el verbo desarrollar. ¿Sí? Yo cuando a los verbos les agrego ment, los convierto en el sustantivo de esa familia. ¿Sí? Entonces, si develop es desarrollar, development es el desarrollo. ¿Sí? Dentro de esta familia de palabras que aparece mucho en psicología, en los textos de psicología, tenemos al verbo develop, tenemos development, el sustantivo, y tenemos también frecuentemente aparecen en los textos tres adjetivos: developing, developed y developmental. ¿Sí? Entonces, hay veces donde la familia de palabras tiene muchos adjetivos derivados. Por ejemplo, ¿qué tengo que mirar? La terminación me va cambiando el significado, no es que todos los adjetivos son iguales. Developing, como termina con ing, indica algo que está en proceso, ¿se acuerdan? Entonces, si dice developing, voy a decir en desarrollo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que diga developing personality, una personalidad en desarrollo. ¿Sí? En cambio, si dice developed, la ed enfoca en algo que ya está concluido en el resultado. Entonces voy a decir developed behavior, conducta desarrollada, no en desarrollo. Y developmental, ¿sí? La terminación al es referido a eso. Entonces, voy a hablar del desarrollo. Nosotros en español no tenemos un adjetivo que quiera decir developmental. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que fuera, no sé, ¿qué cosa puede ser del desarrollo, chicas? Psicología. Problemas. ¿Cuál, Martina? Sí. Sí, psicología, O problemas. psicología, ok, entonces sería Developmental Psychology. Psicología del desarrollo, voy a decir, porque no tengo desarrollado, no sé, en español no tengo un adjetivo. Sí, voy a decir del desarrollo. Bien, entonces, a esto apunta el rojo, ¿sí? Lo vamos a profundizar en otras actividades, pero la idea era ir mirando. Luego tienen ahí en el texto identificado
conectores y referentes. Recuerden que en el caso del conector tenemos que decir a qué categoría corresponden y en el caso del referente tenemos que tratar de darnos cuenta a quién reemplaza, ¿no? A quién se refiere. Sí, acá yo creo que, no sé si me quedan más, pero les copié toda la frase, así que podemos trabajarlo desde acá. Les doy un ratito porque vamos a hacer también la versión en español, pero de todas maneras la versión en español medio que ya la tenemos porque analizamos la frase verde de la primera parte. Sí, son varios azulitos. Ujú. Sigue, ¿hay más que estos? Sí, sí, muchos más. Porque Ah, ese es bien, del bueno, primer, ese es el de uno de primero. los párrafos. Bien, las dejo trabajar. ¿Quieren que les ponga el texto en color? Bueno, yo igual creo que lo fui resaltando antes. Flor, ¿vos lo necesitas en color? No, no, por las dudas que se le tilde la compu. Lo veo yo Estoy en un la poco mía, no se limitada, chica. preocupen. Sí, Pero no, no, por las dudas no. bueno, bueno.
Bueno, ¿este ya lo tienen? Sí, Sí, el sí, primero. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, arranquemos con este. Tenemos, el primer conector que tenemos es however. ¿Qué me pueden decir de however? que es de contraste, significaría Ujú. sin embargo o no obstante. Bien, es de contraste, se puede traducir como sin embargo, no obstante. Bien, luego tenemos also. De ese, ¿qué podemos decir? Em, Profe, Ujú. ¿vos, Martina, los tenías en ese orden? Eh, eh, Sí, ¿Están en este orden? Ah, no sé. Ah, Sí. está bien, no, porque yo capaz que estaba haciendo mal, pero ese justo lo estaba haciendo, que es también, Bien, pero quiere estaba decir, justo viendo qué tipo de conector era. bien. Si yo digo blanco y también negro, ¿qué hago? Como que agregás algo. Agrego, se llaman conectores de Adición. adición. ¿Sí? Entonces, Ah, está bien. esto y también esto also funciona como and, quiere decir, o sea, es un conector de adición porque agrega. Bien, luego tenemos this, que en este caso no es un conector, o sea, no en este caso siempre, no es un conector, sino un referente. ¿A quién reemplaza? ¿De quiénes son estos? los tratamientos, porque dice Bien, dis procesos, ¿no claro, es? estos procesos, ¿cuáles procesos? De los ¿Cuáles? tratamientos. Claro, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, el trasplante de médula ósea, esos que te dije antes. ¿Sí? La idea, recuerden que el referente intenta no repetir, intenta que no sea tan repetitivo el texto. ¿Sí? Entonces, para no repetir todo eso, dice estos procedimientos que te dije recién, digamos. Muy bien. Y luego tenemos otro, recuerden que el de abajo es un solo conector, es not only ta 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 Baroso, ta, ta, ta. Van de la mano, ¿sí? No es not only por un lado y Barroso por el otro. Es not only tu, Barroso tu. ¿Cómo se traducía este? Claro. Ese era no solo, sino que también. Exacto. No solo las mujeres, sino también los hombres. No solo los docentes, sino también los estudiantes. ¿Qué función cumple? Eso era. No sabía qué bien qué conector era ahí, profe. También es de Adición. adición, porque Adición. también agrega, claro, si yo te digo, no solo los docentes, sino también los estudiantes, es como si yo te hubiese dicho los docentes y los estudiantes. O si yo te hubiese dicho Ah, está los bien. docentes y también los estudiantes. O sea, la función semántica es la de agregar. Bien. ¿Y cómo nos quedaría la versión en español del fragmento, de todo el fragmento? Sin embargo, lo Mm, tenemos medio hecho porque la parte verde que estaba identificada ya la hicimos. Entonces, sin embargo, o no era la parte que estaba hecha. Sí, 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 justo esa parte no, Ah, la pero primera parte no. Ah, claro, claro, dudé. estoy pensando ¿Qué es cómo sería. prognosis, profe? Prognosis puede ser pronóstico. Ah, Pero sí. creo que también se dice prognosis, ¿o no? Prognosis también, Claro, sí. por eso, porque yo la tengo como prognosis en español, así como Sí, sí, me lo díganlo como dicen. se dice. Sí, 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 prognosis. Entonces, acá el bloque es improved prognosis. ¿Cómo es Claro. esa prognosis? ¿Qué será improved? ¿Se acuerdan lo que era el verbo improved? Viene del verbo improve. ¿Se acuerdan lo que era Sí. el verbo improve? Mejorar no era, ¿no? Mejorar. Y si termina, si es un adjetivo que termina con ed, vamos a decir Que está en proceso, sería mm, mm, con mejorar. ed. No está en proceso. Ah, Ya ¿Oído? terminó. claro. Ah, Que ¿Cómo? terminó. Claro, termina ad oído. Entonces, mejorada, Ujú, ujú, ¿sí? Una prognosis mejorada, es decir, una mejor prognosis, ¿sí? ujú. ¿Qué más? Y, Y y ahí se me ah, fue. Y la supervivencia. claro, en realidad, perdón, acá Claro, el bloque probablemente es Improved Prognosis and Survival, todo claro. mejorado. Entonces, la supervivencia y la prognosis ujú. mejoradas, o sea, la mejora de la supervivencia y la prognosis,
require, requieren claro, ¿qué requieren? de protocolos de tratamiento intensivos, complejos y prolongados, especialmente la quimioterapia, eh, Y y también también Claro, y la, que- también, la la, ra- radioterapia, la cirugía cirugía. y el trasplante de médula ósea. bien, Estos perfecto. tratamientos y muchos de los side effects, sería Bien. como efectos secundarios. Sí, sí, fíjense que acá dice the many side effects. El bloque empieza en the y termina en effects. Son, acá diríamos, los muchos No, efectos secundarios, colaterales, ¿sí? Los muchos que tienen, sabemos que estos tienen efectos. Entonces, estos procedimientos y los muchos, podría decir, y sus muchos, queda raro, pero, y los muchos efectos secundarios o colaterales, ¿de qué? de tratamiento del tratamiento. Tratamiento, impactan Impactan en la la calidad calidad de de vida, vida bien, de, no no solo solo de los niños con cáncer, sino también de la familia, de toda la de familia. toda la familia completa. Sí, porque acá el texto este hablaba de, bueno, de los niños con cáncer y el impacto psicológico sobre los padres también. Bien. Bien, entonces acá tenemos lo mismo que dijimos recién, tipo de conectores y la versión en español, sino también la familia entera o toda la familia, whole quiere decir todo, completo. Muy bien. Bien, acá teníamos otros más celestitos. ¿Este ya lo hicieron o les doy otro ratito? Ah, me quedó el dis sin pintar acá, me quedó con gris. Bueno, y ese it's no lo tengo marcado yo en el texto. acá Yo no. tampoco. Ah, Eso bueno, por estaba eso. viendo. En vez de marcar el dis, marqué el its. No sé qué hice. El dis me quedó en gris, no sé qué hice, pero bueno. Igual el its no está marcado en el texto, pero sí es un referente, ¿no? Sí, sí, sí. El DIS ese yo lo marqué como referente del cáncer, o sea, como del... Bien, Sí. entonces, acá y el otro ITS tampoco, no sé qué hice, chico. The Family Adaptation of This, bien, el DIS es un referente del cáncer. Este diagnóstico se refiere al de cáncer. Y luego dice, its treatment, its prognosis, o sea, su tratamiento, ¿de qué? ¿El su de quién es? El del niño, o sea, el niño con cáncer. No, en realidad sería del cáncer también. Ah, Su del cáncer en tratamiento y general. su Ok, prognosis, o sea, sigue siendo el mismo referente, o sea, se sigue refiriendo a lo mismo, al diagnóstico de cáncer o al cáncer, digamos. Ok, ok. bien, y acá la versión en español, ¿cómo sería? La adaptación familiar para este diagnóstico, su tratamiento y su prognosis ha sido el foco de de algunas investigaciones científicas en los últimos años. Bien, solo una cosita cambiaría, que es la traducción del to. Yo diría adaptarse a, me parece que se usa más Ah, adaptación a que para, ¿no? Pero es nada, un detalle. Entonces, la adaptación familiar a este diagnóstico me suena como más natural, pero no es nada grave. Bien, luego en la que sigue tenemos in addition. ¿Qué tipo de conector es in addition? ¿De adición? De adición. ¿Y cómo se traduce? Que este, en realidad, in addition es, a veces, bueno, es de adición, de qué va a ser, pero ¿cómo se traduce in addition? Sí, porque pareciera que dice en adición, pero Además, además no de. decimos en adición, decimos además, o en todo caso, en algún texto un poco más formal podemos decir adicionalmente, ¿sí? Pero en adición no existe directamente en español. Muy bien, entonces, in addition quiere decir además, es un conector de adición. Ujú. ¿Y cómo se traduce? Profe, antes de la traducción, terms era palabras Para que u justo oraciones. me tapa el cosito acá. Terms son, sí, in terms of, en realidad acá todo Términos. eso
en En- términos de, viste que Sí. es una expresión. Ah, está In bien. terms of, Sí. es en términos de, en cuanto a Dice, sería. la información en la literatura en términos de salud mental de padres de niños con cáncer es contradictoria y, Bien. e inconclusa. Ok, y no conclusiva, diría yo, ¿sí? O no concluyente. ¿Por qué te digo esto? Porque inconclusive está bien que me hace un negativo, Ujú. pero vos me dijiste inconclusa. Ese hubiese sido con Sí. ed. ¿Sí? Este es Ah, inconclusive, es que no son concluyentes los datos, digamos. Solo ujú. eso, pero el resto, perfecto. Bien, la que sigue tiene however, this y also. A ver, ¿qué nos dicen estas? However, yo lo puse como contraste, también Ujú, sería sin embargo, el mismo que el ujú. anterior. Bien. No, no marqué el dis. O a mí tampoco, o no me aparece el dis, no sé si Puede es lo... ser, chicas, no sé qué hice, la verdad. A mí Estoy tan tampoco. quemada que, viste, me pongo pinto, 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 capaz que ni estaba pintado en el texto. Pero bueno, estos estudios se refiere a los estudios mencionados anteriormente. Ok. Claro, sí, sí, sí. Y el also, Sería adición y sería un también. muy bien. Entonces, ¿cómo sería la versión en español? Sin embargo, la mayoría de los estudios reportaron, no Bien. veo bien la palabra, Ojo con esta, que no es tan obvia, digamos. eh, síntomas, no sé qué es worsening. Bien, Worsening. por eso la marqué acá. Vamos a tratar de analizar la formación de la palabra. La palabra original era worse. ¿Qué quería decir Worse. worse? ¿Se Yo acuerdan no de me la acuerdo. palabra? No, Worse es el no. superlativo de bad. Quiere decir peor. Peor. Es el peor, ¿no? Porque es el superlativo. Ah, no, perdón, el comparativo, peor. Es el comparativo de bad, peor. Bien, tenemos entonces que worse quiere decir peor. Ahora, ¿qué pasaba cuando yo a una palabra le agregaba en? Que en este caso ya tenía la E, pero worsen, ¿en qué la convertía? Esto tiene que ver con formación de palabras. Cuando las palabras terminan o empiezan con en, son, Hace mucho eso. es mucho. Miren, les doy una comunacha para ayudarlas. Si yo digo dark, ¿qué quiere decir dark? Oscuridad. Oscuro. Y si yo Claro. digo darken, No, no, no ayudé ni un poco. no, no, no. La convierto en un verbo. Las palabras que No. tienen el prefijo o el sufijo en son verbos. Dark, oscuro. Darken, oscurecer. ¿Sí? Large, grande. Enlarge, agrandar. ¿Sí? Esto lo vimos como muy al principio de la cursada. Es una excepción cuando vimos formación de palabras, dijimos que el prefijo, el en, el afijo en, es una excepción porque puede funcionar como prefijo, como en el caso de enlarge, como prefijo o como sufijo. En cualquier caso, transforma a esa palabra en un verbo. ¿Sí? Entonces, si dijimos que worse quiere decir peor y ahora lo convertí en un verbo. Empeorar. ¿Empeorar? Muy bien, empeorar. Bien, pero esta palabra tiene además ahora una ing. Empeorar, worsen, tiene ahora el sufijo ing. ¿Sí? El sufijo ing ya vimos que tiene un montón de funciones, a veces puede ser sustantivo, a veces puede ser adjetivo. En este caso que dice worsening symptoms, está funcionando como un Prema- premodificador del sustantivo núcleo síntomas. Entonces, ¿qué síntomas? Los que empeoran. Sí, de empeoramiento en realidad serían, ¿no? Porque empeorar está convertido en un premodificador. Recuerden que el premodificador
responde a la pregunta, ¿cuáles síntomas o qué síntomas? ¿Sí? Entonces, los síntomas de empeoramiento serían, ¿sí? Suena O medio raro en raro, o español. si no, podría ser también los síntomas que empeoran, si yo pienso que está en proceso de, Ah, ¿sí? Los síntomas que van empeorando, digamos, podría también ser. ¿Sí? Entonces, acá justo esa palabra es una palabra que tiene como mucho. Entonces, retomemos la idea. Sin embargo, la mayoría de los estudios informan síntomas de empeoramiento de o que empeoramiento. empeoran de qué. Los trastornos, sí, ¿no? Sería todo un bloque Eh, de anxiety a disorder no, no, o separado. no sé, porque la depresión no es un trastorno. No digo trastorno de la depresión, ¿o sí? sí, Es un ¿Sí? ¿Se trastorno dice? del Ah, ánimo. bueno, entonces si se puede usar trastorno con todo, puede ser un solo bloque. Pensé que sí, depresión no iba. Entonces, ¿trastornos de qué? De De, ansiedad, de de la depresión, depresión y postraumático. y de estrés estrés postraumático, De postraumático. estrés postraumático, perdón. Bien, comparado con la población general. bien, perfecto. Estos estudios Ujú. también identificaron factores de riesgos severos. No, ojo con Several. No, Several es una de las que falso vimos. con. ¿Se acuerdan como falso cognado? Porque se parece, o en Confusing Words, no me acuerdo. Several se parece a severe. Vos la tomaste como severe. Sí, Claro, severe quiere decir grave o severo, ¿no es cierto? Pero several es un determinante. Several es un determinante que quiere decir, esperen que, ujú, es un determinante que quiere decir muchos. O varios o diversos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los determinantes, si yo te digo un hospital, algunos hospitales, pocos hospitales, muchos hospitales, este sería varios o diversos? ¿Sí? ok. Entonces, acá tenemos varios o diversos factores de riesgo. ¿Para qué? ¿Riesgo de qué? Para el, Sí, para el desarrollo de trastornos psicológicos en los padres de niños con cáncer. bien, muy bien. Bien, entonces acá una... No, me está colgando. Hija de mí. Por Dios, voy a dejar de compartir. Ahora me le voy a adelantar. Ahí está. Dejo de compartir. Así no se me corta todo. Vamos de vuelta lentamente. Bien, muy bien. Bien, entonces, no estaría funcionando. Desconozco qué le pasa a mi... Claro, no sé si es el Zoom o No el sé. Power directamente. Es rarísimo, me pasa, para mí que tiene que ver con el Zoom, porque me pasa nada más. Pero bueno, les leo yo cómo tiene que... Ah, pero me queda una diapo. Esperen, mientras descansa les digo cómo tendría que quedar. Sin embargo, la mayoría de los estudios informan o reportan empeoramiento de los síntomas o síntomas empeorados de la ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, o ahí podía ser, como me lo corrigieron ustedes, que todo podía ser trastorno, trastornos de Ujú. ansiedad, depresión y estrés postraumático, comparados con la población general. Esos estudios también identificaron diversos factores de riesgo para el desarrollo de trastornos psicológicos en los padres de niños con cáncer. Bien, y me queda, si esto me deja compartir, una diapo que donde tienen el conector Moreover, sí, no sé si esos los están viendo ustedes en la... Sí, es el párrafo siguiente. Bien, vamos a ver si me deja compartir. Ahí, bien, la vamos a dejar ahí. Bien, entonces, estos son los que tenemos para analizar acá. Moreover, this, que es un referente, IE, IE.
sachas, dis y barons. ¿Sí? Nos queda solo esto. Les doy ahí unos minutitos, así pueden ir viendo también la versión en español.
Bueno, ¿podemos corregir alguna ya? Sí, tengo mis dudas con el primero, Ujú. o Bien, remains, ¿cómo lo bien. traduciría? Sí, el verbo remains es un verbo bastante complejo para traducir, quiere decir seguir siendo, sigue siendo, permanece, algo así. ¿Sí? Continúa también Entonces, podría ser. sigue siendo o permanece, eso es el significado del verbo remains. Ok, ¿Podría Entonces, ser, profe, continúa sí, siendo? continúa, exacto, continúa siendo, sí, también, sí. Ah, Bien, por eso tiene el verbo remains, tenemos varias opciones en español, pero no tenemos una traducción literal para remain. Bien, ok. ¿qué tipo de conector es moreover, que no nos había aparecido todavía? Adición. De adición, ¿sí? ¿Cómo se traduce? Además, Además, es como in addition, nada más que es más formal, aparece, bueno, los dos son bastante formales, sí. Moreover es además y es de adición. This, no sé si estaba pintado o me lo pinté yo acá, pero ¿a qué se refiere? no estaba pintado, no profe. Ah, estaba Yo no pintado, lo tengo pintado. pero yo lo marqué como si fuera referente del desarrollo de trastorno psicológico de los padres. exacto, es Ah, este tema es el tema la salud mental de los padres de niños con cáncer, de los claro. de los padres de niños con cáncer, exactamente. Bien, ¿cómo sería la versión en español? Además, este tema continúa siendo poco estudiado en nuestro contexto tunisian, pero no sé cómo Bien, se de traduce. Tunisia. Tunisia es el lugar. Bien, este Ok. tema sigue, permanece, bueno, todo lo que dijeron, poco estudiado en nuestro contexto de Tunisia. Bien. En la segunda teníamos pintadito I.E. ¿Qué tipo de conector era ese? ¿Se acuerdan? ¿Ese profe es de explicación? Muy bien, es de explicación. ¿Cómo lo ¿Y traducimos? cómo se lee, digamos? Se lee como Sí. se dice, es decir, en inglés, o sea, si yo lo tengo que leer en inglés, si lo tengo que decir en inglés, puedo decir la sigla IE, ¿sí? Decir la sigla en inglés, la sigla no, perdón, la abreviatura. Sin embargo, generalmente decimos that is to say. Decimos porque acuérdense que esta abreviatura es una abreviatura que viene del latín, como la de E.G, como la de for example, ¿sí? Entonces, o digo la sigla, dale con la sigla, la abreviatura IE en el caso de esta o EG en el caso de la otra, o directamente digo en inglés lo que quiere decir that is to say, es decir, es un conector de explicación. Bien, ¿y cómo nos va a quedar la versión en español? En Tunisia, la incidencia de cáncer infantil es estimado a 400 nuevos casos por año, Ok. es decir, 18, supongo que 18 de 100.000 niños Ujú. de 15 años de edad. Under 15, Ah, de ahí me menos, quedé por debajo de por 15. debajo de los 15 años de edad y ahí ya me quedo. Bien, No la sé cómo. palabra according, ¿sí? No es una función de ing, according, se usa todo el tiempo, lo que hace es, generalmente es conectar y se traduce como de acuerdo con o Ah, según, ¿sí? Si quieren se la claro, pueden anotar en el glosario porque sí. esta aparece mucho, es de acuerdo con o según, entonces. El índice, la incidencia, perdón, de cáncer infantil se estima en 400 casos por año, es decir, 18 de 100.000 niños por debajo de los 15 años de edad, según o de acuerdo con quién, que es la World Health. Con la organización Ok, con las de salud. estadísticas, acá el bloque de lectura termina en statistics, ¿sí? Ah, Entonces, sí. de acuerdo o según las estadísticas de la OMS. Bien. Luego, en la número 3 de esta pantalla, tenemos such as. ¿Qué tipo de conector era such as? Ejemplificación, Muy bien, ¿cómo lo solemos traducir? tales como. Tales como, ¿sí? Pero si le pongo por ejemplo, está bien, porque la Ok. función es de ejemplificación, ¿sí? Se suele traducir como tales como ta, ta, ta.
Bien, entonces, ¿cómo podemos traducir la versión, o sea, cómo podemos traducir la oración? Los tipos más comunes de cáncer pediátrico son la leucemia, cáncer cerebral, Ujú. lifosomas es, Linfomas linfomas, y tumores sólidos, sólidos. tales como neuroblastoma, pero no conozco esa palabra. Y sí, sí, neuroblastoma y tumor de Wilms es el nombre de la enfermedad. Los casos Ok. más comunes de cáncer pediátrico son la leucemia, los cánceres cerebrales, linfomas y tumores sólidos, tales como el neuroblastoma y el tumor de Wilms. No sabía que existían tumores sólidos, o sea, denominados así. Ajá, sí. Por eso me llamó la atención. ¿Será que algunos son blanditos? No sé. Sí, o por zonas, qué sé yo. Claro. Bien, y nos queda el último que decía these feelings. No sé si el this estaba pintado o me lo inventé. Sí, sí. Estaba bien. ¿A qué se refiere ese this? Eh, ¿Habla de estos sentimientos? Sí, ¿cuáles? Yo lo puse como la reacción de los padres, o sea, la reacción del estrés de los padres frente a ese diagnóstico. Claro, porque acuérdense siempre que los referentes vienen luego de que fue mencionado los feelings en este Claro. caso, ¿no? Entonces, tengo que saber de qué sentimientos estoy hablando, ¿sí? De los sentimientos que se mencionaron antes. En realidad eran estrés, ansiedad, todo lo que dice el texto que sienten los padres de niños con cáncer. Estrés, ansiedad. Ujú. Y luego me queda Baroso, que, bueno, me quedó acá también, que ya lo habíamos visto igual, era de Pero adición. también. Claro, una cosa importante acá es recordar que si bien en general, lo voy a anotar acá, el conector entero es not only como el que vimos hoy, not only tu, but also tu, si bien ese es el conector completo, no solo los docentes, sino también los estudiantes, algunas veces, ¿sí? Alguna de las partes está omitida. En este caso no tengo el not only, tengo solo el but also, ¿sí? Pero de todas Ujú. maneras sigue siendo de adición y no de contraste, porque but, cuando está solito but, es de contraste, quiere decir pero, ¿sí? Pero cuando está de la mano de also, but also, quiere decir sino también, o pero también, pero es de adición, agrega, no opone. Bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar la versión en español? Estos sentimientos son especialmente identificados en momentos críticos. Ujú. Dice en el inicio del diagnóstico, en el diagnóstico inicial, el tratamiento, pero también, no sé si eso significa las recaídas Sí, o las reinicios que se exactamente, le en las dice. recaídas, pero Las también en recaídas. las Las recaídas. recaídas. Sí, entonces, los momentos críticos sería no solo en el, o sea, lo que implica ese barozo es no solamente en el inicio, sino también luego, mucho más tarde, si hay una recaída, ¿no? Por eso es un barozo y no un ans. Bien, buenísimo. Bien, ¿preguntas? No, No, No. nada, profe. Bien, re bien, chicas, re bien. Teníamos pensado para hoy que les había pedido que impriman una práctica extra que se llamaba muy originalmente práctica extra para el 2 de octubre, porque ya no sé qué nombre ponerle, porque si le pongo práctica extra, trabajo integrador, digo, bueno, no, le voy a empezar a poner la fecha. La idea acá era darles 20 minutos para trabajar con el texto. Que el texto, esperen, voy a dejar de compartir acá, les voy a compartir el texto que tiene las consignas. Yo no lo vi, profe, no, no lo había descargado. Ok. ¿Está en la página de Facebook? En Facebook y también en la carpeta de la En clase Facebook. Ah, pasada, en la PEDCO. ¿Sí? Porque vieron que... No, gracias. Pará. Vieron que siempre que en el Facebook nosotros les ponemos todo, pero se mezcla, las cosas aparecen cuando quieren, se nos mezcla con lo de educación. Entonces, siempre lo mejor es ir a si bien el Facebook sirve para verlo en el momento, en la carpeta de Pedco tienen todo mucho más ordenado. Entonces, a partir de ahora
les recomiendo que siempre miren la carpeta de Pedco porque todas las clases les vamos, ya terminamos con el cuadernillo, todas las clases les vamos a estar subiendo o un artículo o una actividad extra, ¿sí? Vamos a ir trabajando con material extra. Entonces, lo van a necesitar o impreso o descargado. No siempre es necesario que lo impriman. Si ustedes trabajan mejor con el material impreso, no hay problema. ¿Qué les pedía que haga esta actividad práctica? Les pedía, tenían un fragmento de un artículo, ahora ya nos movemos, eh, nos cambiamos a otro artículo, digamos, y teníamos que resolver algunas consignas. Las consignas les pedía, fíjense que acá ya tenemos pintado con celeste conectores y tenemos encerrados con corchetes, pero estos corchetes no indican división en bloques, sino que indican cuáles son las oraciones que elegimos para trabajar. Entonces, ¿qué les pide la consigna? Que señalen con una cruz el tiempo verbal de las frases verbales seleccionadas, que las tienen en negrita en el texto, pero que no hace falta porque acá ya las tienen. ¿Sí? Solamente decir si es presente, pasado, futuro o condicional. ¿Sí? Podemos agregarle si es pasiva o activa, pero acá solo les pide eso. Luego les piden que señalen con una cruz el tipo de conector que está pintado en celeste arriba. ¿Sí? Although, in order to, finally, also, en contrast, qué tipo de conexión me muestra. Y lo último que me pide es la versión en español de las oraciones, de algunas oraciones que elegimos, donde les pedimos que identifiquen ustedes la frase verbal. Generalmente nosotros les damos la frase verbal identificada. Sin embargo, es importante que ustedes empiecen a reconocerla a ustedes. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción en esta oración? ¿Sí? Porque a veces confunden una palabra que puede ser frase verbal, un sustantivo, perdón, que termine con ed, por ejemplo, un adjetivo que termine con ed, por ejemplo, con una frase verbal, bueno. Y después acá sí vamos a decir si están en voz activa o pasiva las frases verbales. Entonces, en el punto 3 en realidad tiene dos partes: subrayar la frase verbal y decir tiempo y si está en voz activa o pasiva, y luego brindar la versión en español. Lo que está pintado con amarillo, por supuesto que son funciones de ing, pero la idea es para que ustedes presten atención a eso. La actividad es bastante larga. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero les propongo, para que no se cansen, que por ahí podemos resolver ahora, por ejemplo, la actividad de frase verbal, de tiempo verbal, y el resto les puede quedar de tarea. O la hacemos toda, lo que ustedes digan. ¿Qué prefieren? Bueno, Sí, toda profe. igual no alcanzaríamos, pero, ¿eh? De última eso, arranquemos con el primer cuadro y corregimos. Claro, por eso, yo decía eso. Sí. Y Hagamos después nos... el cuadro de tiempo verbal, las cosas que se hacen más rápido, y por ahí lo que es más largo, que es lo de traducción, lo dejamos de tarea. Sí, profe, ¿Sí? porque yo necesito más de 20 minutos para resolver esto. Sí, 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 por Me supuesto. Sí, tomó la como dos parte, horas. sí, 20 minutos era tentativo, era como para no ponerle 40 minutos, digo, una hora, porque como en Zoom. Bien, entonces, Sí. primero vamos a mirar entonces esto, que acá no tenemos ni que mirar el texto, porque no depende del contexto la frase verbal. ¿Sí? Si dice has been, que es una frase verbal compuesta, ¿qué tiempo verbal tiene? Presente. Presente, porque voy a mirar el primer verbo, que está en presente. Entonces, has been es presente perfecto. Bien. Sí. De la voz activa, porque no tiene Acti- be. Bien. Luego tenemos is known. ¿En qué tiempo verbal está? ¿Presente también? Presente. También presente. Presente simple. ¿Activa o pasiva? ¿Activa? No, pasiva, porque tiene el Activa. vi. Tiene el be y tiene el participio hado, ido, hada del verbo principal. El tema es que acá el verbo know No es un tiene. verbo irregular, no tiene ed. Entonces es un poco más difícil de reconocer, ¿sí? Porque know, no, como es irregular, no se dice knowed con ed, se dice known, conocido, ¿sí? Pero entonces tenemos una oración que está en presente, o sea, una frase verbal, perdón, que está en presente simple de la voz pasiva. Es conocido o se conoce. Bien, indicated
Pasado simple. Es pasado simple porque termina con ed en un verbo, en una frase verbal simple. Muy bien. Can develop, Presente también. presente. Muy bien, me lo dice can. ¿Activa o pasiva can develop? Activa. Activa, no tiene be. Bien. Was assumed, tiempo verbal, Pasado. pasado, pasado simple. ¿Activa o pasiva? Pasiva. Pasiva, tiene be y tiene had oído hada. Would be. Condicional, profe. Muy bien, condicional. ¿Activa o pasiva? Pasiva. No, ¿Qué le activa. falta? Bien, porque ¿qué le falta? Bueno, era prueba de error. No, no, vale. Era uno o el Te otro. cuento Tiene sí. be, en esa parte, ok, pero siempre la pasiva es be más el verbo principal adoidoada. Entonces, acá le falta el adoidoada. Bien, would be, sería en la traducción de would be. Bien, had been, tiempo verbal. Pasado perfecto. Bien, pasado me dice el had, porque el verbo está en pasado. Had been, pasado perfecto. Había sido. Y were assigned, No, Pasado. ahí no sé. pasado, porque ¿quién te lo Ah, dice? Te lo dice el were, igual que igual. acá. ¿Sí? Acá yo voy a mirar el primero está en pasado, ¿sí? Had been. Esto es pasado perfecto, pero con que sepan que es pasado me conformo. Y lo mismo con were assigned. El primer verbo está en pasado, ¿sí? Were. Es el pasado del verbo be más el participio had oído, were assigned. O sea que esto es una voz pasiva, Ujú. ¿sí? Una voz pasiva en pasado simple. Esperen que voy a volver a la diapositiva. Esto. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí les va a quedar todo el piqui piqui que hicimos recién. Y cuáles están en voz pasiva, ya me lo dijeron, que eran is known, was assumed y were assigned. Esos tres. Y lo que tenemos que mirar ahora es el tipo de conector que es cada uno. ¿Sí? Entonces. ¿Qué tipo de conector, qué relación semántica me mostraba although? Si no se lo acuerdan, busquen ahí en el cuadernillo Y su yo lista. todavía necesito el machete. Sí, todavía usamos el machete. Todavía no los tengo todos muy Bien. internalizados. Concesión. Acuerden, ¿eh? Sería, acá aparece como concesión, que sería Concesión, contrario. contraste o concesión, ¿sí? Que los agrupamos generalmente juntos. ¿Cómo se traduce although? A pesar de. A pesar de o aunque, por eso es concesión. Aunque estoy a dieta, me comí una torta. O sea. ¿Sí? Entonces, digamos, es parecido a contraste, concesión, por eso los pongo juntos. Bien, in order to, este es bastante común. Propósito. Propósito, ¿cómo lo traduzco? En Eh, orden, ¿no? para. Para. Ah, In order to indica propósito y me dice para qué lo hice. Para o con el fin de, puede ser también, ¿no? Entonces, no sé, me compré un Kindle para leer un libro, qué sé yo. Entonces, profe, a veces se usa así como decir en orden a, como cuando uno no, escribe, ¿no? no, no, Ah, es como el in parecía. addition, ¿sí? En Ujú. orden a no quiere decir, no sé si existe en español, pero no querría decir con ese fin, digamos. Yo digo, I bought a Kindle in order to read a book. Me compré un Ujú. Kindle con el fin de leer un libro Ah, o para leer un libro, pero no digo en orden a. ujú. ¿Sí? Entonces, in order to indica para qué hago algo, propósito. Luego tengo finally. ¿Qué tipo de conector es finally? Secuencia. De secuencia, ¿sí? Lo que hacen estos conectores cuando digo first, second o secondly, finally,
Estoy hablando del orden cronológico o de la secuencia de algo. Finalmente, entonces digo, primero se recolectaron los datos, luego, y finalmente tal cosa, ¿sí? Habla de orden cronológico o secuencia. El also Ujú. ya se lo saben, ¿qué es el also? También. A ese ya lo sé, A adición. ese ya lo sabes, adición, de tanto verlo ya sabemos, es adición. In Sí, contrast, De contraste. de contraste, ¿sí? Se traduce Ese también como, me lo sé. claro, en contraste o en oposición o por otro lado, por el otro lado, ¿sí? Cualquiera que me quede bien en el contexto. Bien, buenísimo. Hacemos una y el resto de tarea, ¿sí? bueno, Entonces, acá acuérdense que lo que les pido es que primero identifiquen la frase verbal, que la analicemos y después hacemos la versión en español, ¿sí? Entonces les doy unos minutitos para que miren acá a ver cuál es la frase verbal. ¿Pudieron identificar la frase o las frases verbales? ¿Cuáles son los verbos que me cuentan lo que pasa en esta oración? Acuérdense que no todos los verbos son frases verbales, pero los que están conjugados, que tienen presente, pasado, futuro o condicional, esas son frases verbales. ¿Cuáles son acá? compleja la oración. La oración, ok. Pero los verbos, si dividimos El en primero es ese. supported, El, esa. Sí. bien, tenemos un bloque que es results. Luego un verbo que es supported. Bien. Entonces, esperen que vamos a voy a buscar acá un lapicito. Entonces, voy a tener un bloque que es results y acá tengo una frase verbal. Este bloque, ¿dónde termina? Di That en el that. Próximo bloque. attachment features, Bien. Attachment features. Próximo. functions emerge. Bien. No, Emerge merge puede ser un verbo. es un verbo.
justo acá es un poco complicado, no me di cuenta yo en este ejemplo, pero feature, la palabra feature, si ustedes la buscan en el diccionario, puede ser sustantivo o verbo. La S no me ayuda porque podría ser un verbo en presente simple o podría ser un plural, como el caso. O sea que features es complicada porque puede ser sustantivo o verbo. Lo mismo con functions, puede ser funciones o funciona. Sí, pero emerge solo es verbo, porque el sustantivo es emergence, emergencia, la emergencia como el surgimiento. Emerge quiere decir surgir. O sea que acá el verbo es emerge. Luego tengo un nuevo bloque que empieza en que termina ¿dónde? Sequence. Sequence. Bien. Próximo bloque, Proximity. proximity. Bien. Es Acá, en este pedazo, tenemos otro verbo que es otro verbo. begins. El bloque de proximity, ¿dónde termina? La coma. En la coma. Seeking acá es un sustantivo con ing. Bien, y no tenemos más verbos. Followed by es una palabra con ed, queda afuera. El by queda afuera porque es preposición. Tenemos safe haven, que es, bueno, es una expresión justo. Y secure base sería el otro bloque. Sí, justo coincidimos acá que esta estaba bastante complicado el Sí, vocabulario. sí. Bien, no, pero esperen. Ugh. Primero entonces vamos a ver el tiempo verbal de los verbos. Supported es una frase verbal simple, porque tiene un solo verbo. Entonces, ¿en qué está? Pasado. En Simple. pasado simple. Bien. Emerge, frase verbal simple. ¿En qué tiempo verbal está? Presente. Presente, porque no tiene nada. Es como el infinitivo. Y begins, Presente. Con la S. presente. En este caso sí tiene la S. Pasado simple, presente simple, ¿Qué son todos. significaba, profe, el último? Begins. Begin quiere decir empezar o comenzar. Empezar o comenzar. Emerge quiere decir surgir, originar, emerger, alguna de esas. Bien, la vamos a hacer juntas, porque estaba medio difícil. Entonces, ¿de quién estoy hablando? ¿Cuál es el sujeto acá? Los resultados. Los Ah, resultados. Bien, ¿qué hacen los resultados? ¿O qué hicieron los resultados? Apoyaron Apoyaron, ¿sí? Los resultados apoyaron, ¿qué cosa? la idea que, La no idea sé qué que, significa. o de que, bien, los attachment futuros. features, ¿cómo, Flor? Futures está como futuros ahí. No, porque dice features, se escribe distinto, Ah, features quiere decir rasgos o características, ¿sí? Entonces, los resultados apoyaron la idea de que los rasgos o las características de attachment quiere decir como apego, ¿no? Cuando yo me involucro, bueno, eso, de apego, ¿y qué más? Pero esperen, porque acá el bloque puede ser attachment features and functions, puede ser las las funciones. funciones y las características del apego, queda mejor. Si no, el funciones me queda colgado. ¿Qué funciones? Es un bloque entero. Entonces, los resultados apoyaron la idea de que las funciones y las características de apego, ¿qué hacen? Surgen en una Surgen secuencia específica. en una secuencia específica que Comienza comienza con, con sequin. bien, seeking es una palabra con ing, Sí. al final del bloque, por lo tanto es un sustantivo derivado del verbo seek. El verbo seek quiere decir buscar, es decir, que, ¿cuál es el sustantivo de buscar? Búsqueda. Búsqueda. Entonces, surgen en una secuencia específica que comienza con la búsqueda de Próxima. proximidad, estamos hablando del apego, la De búsqueda proximidad. de proximidad, followed by, sería Seguido de. Seguido por. seguido de o seguida de
Safe Haven es un lugar seguro en realidad, ¿no? Como protección. Sí, acá Sí, se un los voy lugar a mostrar seguro. porque esta está medio complicada. Entonces, los resultados respaldaron la idea de que las características, o apoyaron, dijimos, de que las características y funciones del apego emergen, surgen, se originan en una secuencia específica que comienza con la búsqueda de proximidad, seguida por un refugio seguro o un lugar seguro y finalmente una base segura. Bien. Esta justo era medio difícil. Bien, Está nos va a compleja. quedar, sí, nos va a quedar entonces de tarea, déjenme ver que miro yo acá esto, ¿cuántos párrafos eran? ¿Cuántas horas? Ah, eran 7. Ah, les van a quedar bastantes de tarea, pero quiero ver, vuelvo a la diapo, porque no sé si tenían algo más de tarea, no me lo acuerdo. Entonces, acá voy a sacar todo esto, chiqui, chiqui, chiqui. Les va a quedar de tarea. Ah, no. Lo que tenían que hacer para la clase que viene era descargar o imprimir un artículo que les voy a subir ahora, el artículo entero. Por eso, capaz prefieren descargarlo en la compu, pero si lo vamos a trabajar durante 2 o 3 clases en profundidad. ¿Sí? Entonces, esto depende un poco del estilo de cada uno. A mí me gusta el papel, entonces yo lo imprimiría para escribirlo, pero bueno, son varias páginas, porque es un artículo entero. Entonces, les vamos a pedir que descarguen o que impriman el artículo esto, y ahora después le voy a agregar a esta diapo, terminar la versión en español y la frase, el análisis de frase verbal de las últimas 6 oraciones. ¿Sí? Buenísimo, profe. Y Bien. nos autocorregimos ahí. Eso es lo que estoy pensando. No sé si se autocorrigen. Vos decís que funcionará más. Se los iba a dar, se lo iba a dejar para corregir la clase que viene. Pero Sí, por ahí sí surgen dudas como este, que era bastante sí, sí, complejo. mejor lo dejamos para corregir la clase que viene. Por eso les digo, les voy a sacar, les voy a borrar las diapositivas que tienen las respuestas, porque entonces así también nos aseguramos de que los que no estuvieron en la clase de hoy puedan comprenderlo. Sí, se los voy a Buenísimo. dejar de tarea, no de autocorrección, para corregir la clase que viene. Ahora ajusto ahí. Buenísimo, Buenísimo. profe. Bueno, chicas, buen fin de, Buen nos fin vemos el de. martes. Chau, Dale, chau. nos Igualmente, vemos. chau, chau. Chao.